Hoy, de tú a tú, vamos a hablar de la violencia. Empieza en casa, pues descúbrelo y quédate aquí en Radio Mujer. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar. ¿Qué tal estás? Ya es jueves. Oye, esta semana estuvo muy rara, ¿no crees? Bueno, yo el lunes era un lunes sábado, un lunes que sabía viernes ya sábado, el miércoles un miércoles que sabía lunes, pero ya mañana es viernes y estamos aquí de tú a tú. Me encanta tenerte en el programa. Yo soy Patti López Ramos y te doy la más cordial bienvenida donde tú estés. Si estás manejando, con mucho cuidado y presta atención porque este programa te interesa. Tal vez estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y nos sintonizas a través del 1040 o del otro lado del mundo a través de las distintas plataformas como son www.radiomujer.com.mx, también a través de YouTube, Radio Mujer GDL. Ya bajaste la app, es muy sencilla, solo le das clic ahí en tu tienda del teléfono, como cuando bajas cualquier aplicación, y de esa forma puedes bajar Radio Mujer 1040. Y bueno, ya dije, por donde quiera que tú estés, que nos estás escuchando, te voy a platicar de qué vamos a hablar hoy, porque tengo una invitada que todas mis invitadas me encantan. Pero por qué no decir que Mirna Mejía, también la maestra, ella es psicoterapeuta, tiene varias maestrías, una de ellas es en psicología transgeneracional, además es maestra de UTEG y me encantan los comentarios que hacen sus alumnos, así es que si eres alumno de Mirna, manifiéstate y dile, aquí estoy maestra. No va a dar un punto más, pero bueno, bienvenida Mirna. Muchas gracias, Patti. Muy buenas tardes. Oye, este tema, ayer hablamos de víctimas y victimarios en el acoso escolar. Y yo quisiera hacerles una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Dónde se aprende la violencia? Sí. Espérame, déjame decirles el tema. Esa es la pregunta. Yo sé que ya vienes emocionada, ya vas arrancando. Pero bueno, la pregunta es ¿dónde? Ya está como sus alumnos. Yo sí. Bueno, pues vamos a hablar de la violencia. Pero de la violencia en casa. ¿Será ahí donde se aprende y donde empieza? Y bueno, ya el micrófono es tuyo, Mirna. Cuéntanos. Gracias, Patti. Pues sí, es la semillita que se pone en casa y que es la que se viene a regar, a fertilizar en diferentes entornos en donde nos movemos, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, en el fraccionamiento o en la zona donde vivimos, en donde practicamos algún deporte, en el trabajo. Y hay muchas formas de expresar esta violencia y tiene muchos matices. Normalmente se habla de la violencia del género hacia las mujeres y hacia los niños, pero también la violencia se dirige hacia los hombres y hay diferentes formas en que esta se manifiesta. Algunas son más abiertas, desde lo que serían, por ejemplo, los golpes, y hay otras más sutiles o más encubiertas, como sería la búsqueda de controlar y someter a la otra persona, en donde se busca tener, por ejemplo, el poder. También las palabras, ¿no? También dañan mucho. Las palabras que utilizamos de te pego porque te quiero corregir y porque te amo. A veces la línea entre el amor y el odio y la violencia es tan tenue porque se puede hacer a veces en nombre del amor, en nombre de porque te quiero, y se termina teniendo actos violentos hacia los miembros que a veces más queremos y que
que contradictoriamente lastimamos más, curiosamente. Oye, y eso es horrible porque estamos en un mundo donde es vertiginoso, estamos luchando, a veces parece que estamos en la selva, pero llegamos a casa y a veces en lugar de, ya llegué a mi refugio, a mi paz, es donde nos desquitamos, donde es el punching bag de todo el estrés que traemos y aguas en eso. Sí, se desplaza a veces las situaciones que traemos como frustración, lo que no podemos acomodar internamente, las emociones, y terminamos haciendo cosas con los demás de forma, pues lo más visible serían estos actos, pero es una forma inmadura de querer acomodar algo que no resuelve obviamente y que terminan pagándola los que menos deben, y que a veces afortunadamente estas personas que son las más lastimadas terminan sufriendo y batallando por todas las secuelas de lo que esto contrae. Es muy desafortunado que a veces, y es muy común que el que está afuera tuvo un día difícil, a lo mejor en el trabajo, están siendo abusivos con él, y cuando no puede poner un alto a este abuso que está recibiendo, a lo mejor por cuestiones de jerarquías, de que son sus jefes, en el entorno en que a lo mejor sí pueden hacer uso de este poder aparentemente, que no debería de manejarse como poder, terminan desquitándose con los que considera que se puede desahogar, y efectivamente los agarran como los sacos de box, los agarran a los niños, de forma terrible, desquitándose, pateándolos, insultándolos, denigrando. Pero también los que se quedan, ¿no? O sea, los que se quedan, que están en un estrés, o sea, aquí de repente las mamás o papá o a quien les toque cuidar a los niños también se estresan, ¿no? Y llegan, deja que llegue tu papá, y le dicen todo. O sea, hay que cuidar, que sea nuestro lugar más sagrado. El hogar, efectivamente. Que sea el lugar más sagrado, más cuidado, porque se supone que es donde deberíamos de estar mejor y deberíamos de sentirnos seguros, protegidos, que nos deberíamos de sentir dignos de ser amados, respetados, y es donde a veces menos se da en la familia, desafortunadamente. ¿Qué te parece, Mirna, si durante el programa vamos diciendo qué es la violencia? Porque a veces la naturalizamos, a veces pensamos de que el darle un zape a mi hijo no es violencia, o el decir, quítate eso que te ves espantoso. Vamos a ir hablando de qué es la violencia en casa, ¿te parece? Claro que sí, y sobre todo qué poder hacer para erradicarla. Perfecto. Vamos a un corte, pero regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 30-00590, comunícate al 3629-8780 o envía un WhatsApp al 33 14 14 85 47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Boca amarga y seca, qué peligro está tan cerca, y mis ojos siempre... Ya estamos de regreso, 7:18 de la tarde, en vivo para ti desde la hermosa ciudad de Guadalajara. Yo soy Patti López Ramos, compartiendo micrófono con Mirna Mejía, hablando de violencia dentro de casa. Y antes de irnos al corte, estábamos diciendo que definitivamente la violencia empieza en casa, entonces es una gran responsabilidad, pero vamos a ver qué es violencia. Mirna, ¿qué podemos decir de qué es violencia? Bueno, es muy difícil. Para muchas personas es un tanto complicado identificar lo que es la violencia. La violencia implica un uso de la fuerza o del poder para lograr someter o limitar a las personas de una manera en que se busque causar el daño. Este daño puede ser tanto física como emocional, puede ser también sexual, puede ser económica. También la violencia puede verse a nivel social,
se puede ver también como formas de negligencia, es decir, omisiones, dejar de hacer cosas, que también es una forma de violencia encubierta. Y la intención es, de alguna manera, causar un daño. Es un maltrato que tiene diferentes caras, desafortunadamente. Oye, Mirna, a ver, pero si ahorita hiciéramos un ejercicio, que tú que me estás escuchando, le otro al micrófono, y puedas ver qué tipo de daño veías en tu casa. O sea, porque hablamos de qué tipo veías, qué tipo de daño. O sea, tal vez el que se burlaban de las mujeres o de los hombres o... La violencia de género, ¿no? En este caso. Sí, o sea, eres un inútil, no sirves para nada. O sea, que pudiéramos empezarlas a mirar porque se nos olvida. Y esto es para no repetirlas, no para otra cosa. Uh-huh. ¿No? Que a veces, Mirna, no estés de acuerdo, pero lo tenemos tan naturalizado. Sí, porque como crecimos con ellas, son las cosas que nos decimos los unos a los otros y entonces a veces lo justificamos como, así es mi familia, o sea, así es la familia, que ahí no aguantan nada. No aguantan nada, no aguantas vara, Sí. y se utilizan expresiones de no aguantar o de justificar, pues como si eso fuera la normal. Porque a veces no se necesita pegar, pero así como agarran de puerquito a alguien en la escuela, a veces, ay, otra vez, José tiró la leche, ¿no? Y todo el mundo le hace así. Sí, es violencia. Sí, porque de alguna manera estás poniendo en una posición, te estás poniendo en una posición como superior del otro y estás minimizando a la otra persona. Es una forma de sometimiento y va fracturando o va haciendo que la persona se estructure de una forma débil por estas cosas que van lastimando su ser. O sea, acabas de decir algo que diste el clavo. O sea, estás haciendo que esa personita o persona ya adulta Sí, se debilite. así es. Y en esta debilidad pierden claridad de lo que es normal y de lo que no es normal, porque no distinguen cuando se le está faltando el respeto a cuando es carrilla, o que se le están transgrediendo sus fronteras psíquicas, que son sus derechos, en donde donde empiezan como lo que necesita y a lo que tiene derecho la persona, y donde también termina y empieza el límite o la frontera de la otra persona. Los límites se vuelven muy difusos y es más difícil identificarlo porque crecen las personas creyendo que eso es lo normal cuando no es normal esta forma de relacionarnos. La carrilla, ¿no? No aguantas. No aguantas y vara. así somos los mexicanos, ¿no? Sí, no aguantas vara, pero tú lo acabas de definir muy bien. O sea, si eso yo estoy dañando al otro, no hagas, la regla de oro, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. ¿No? Sí, así es. Pero hay gente, no sé si te has fijado, Pati, que hay, bueno, yo creo que muchos de los que nos estén escuchando podrán coincidir que hay gente que es carrilla y que les puedes contestar y se les resbalan. No pasa nada. Ya hicieron escucha sorda, o es decir, esas cosas dejan de cobrar peso sobre estas personas porque de alguna manera han tenido como un superentrenamiento y dejan de percibir esto como si fueran agresiones porque están acostumbrados a vivirlo de esta manera, de forma como si fuera normal. Oye, y tú dijiste en el bloque anterior, ¿no?, que muchas veces se confunde con amor. O sea, porque te educo y te estoy corrigiendo, entonces te pego. Pero realmente la mayoría de las veces no se aprende así. Lo que se genera es miedo. Exacto, es una de las bases. El miedo es una de las bases de la búsqueda del sometimiento hacia la otra persona por miedo a. Y se da una interacción más compleja en donde se da la interacción de lo que será el poder, el control, en donde la meta puede ser buscar un beneficio propio. Las personas pueden manejarse desde una forma, desde un egoísmo, o es una forma inmadura de manejarse la persona porque no ha podido madurar su ego o su forma de ser. Y la emoción que está principalmente, lo hablamos aquí, sería el miedo. Las cosas que van ocurriendo aquí buscan constantemente obtener una ventaja sobre la otra persona, sea cual sea el precio. Ahí es donde se da esta lucha del poder. Sí. ¿Cómo le hago para tener una ventaja sobre de ti? Y entonces esto va en escalada. Me haces, te hago. Me haces, te hago. De alguna manera en donde yo pueda sentir este poder sobre la otra persona. Te estoy sometiendo. Tú dijiste omitir, por ejemplo, la huelga de piernas, que las mujeres lo utilizan mucho para
darle al marido con todo. Ah, estoy enojada contigo, entonces no tenemos relaciones sexuales. Ajá, así es. Esa también es violencia. Claro, Sí. encubierta, pero también es violencia. Entonces, si yo sé que tú quieres, yo tengo el poder aquí. Y entonces yo puedo, de alguna manera, castigarte de esta manera y ahora me las cobro de esta manera. Ahí te va. O, bueno, entre las piernas podemos poner como muchas cosas que ocurren aquí con Sí. esto de las piernas, ¿no? También, que es una de las cosas ay, no, me da miedo hasta decirlo. ¿Qué tal si lo utilizan mal, Pati? No. Aquí mis radioescuchas son bien abusados. A ver, La parte de ofender o lastimar lo que, por ejemplo, sería la sexualidad del hombre. sí, claro. Esa es una forma de fracturar muchísimo lo que es la autoestima del hombre. Entonces, desde ahí es otra forma de ¿Te violencia. acuerdas de la película de cómo deshacerte de un hombre en 30 días? ¿La llegaste a ver? Ay, hace tiempo, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, porque es de una chica, rápidamente les comparto y si la pueden ver, véanla porque ahí hay muchos actos de violencia muy sutiles. Es una chica que tiene que escribir un artículo de cómo deshacerse de un hombre en 30 días y él apuesta de que la va a conquistar. Entonces, Sí. y habla de ese tipo de detalles, ¿no? De cómo invaden, cómo... El espacio masculino le lleva plantitas, le cambia la ropa por ropa porque que no está es. sometiéndolo. Exacto, lo está sometiendo y está fracturando la parte del lado masculino del hombre, Y a su... ¿Sí? Sí, o sea, su gente le decía princesa o no sé qué era. Sí, le decía algo en diminutivo y algo Y así en femenino. femenino. Sí, claro. Resaltando, ¿no? Esa es una forma de dañar mucho la masculinidad. Entonces es una forma de violencia sexual de parte de la mujer hacia el hombre que casi no se habla, que sí sucede, que sucede mucho, pero que no es como tan socialmente abierto o que no se hable mucho de esto. Y ocurre muchísimo, ¿no? Y bueno, y como también, ¿no? El te controlo con el dinero, te someto con el dinero. O sea, acuérdate, tú que me estás escuchando, si estás sometiendo a alguien, si estás queriendo tener el poder, ¿no? Y le estás haciendo daño, por lo tanto, estás siendo violento o violenta. Exacto. No se necesitan golpes. No, precisamente ahora estaba trabajando con una señora joven que se separa del marido. Es una historia larga, un tanto, pero a la hora de que llega el momento del proceso del divorcio, el esposo es el que pone todos los términos de cómo iba a ser el divorcio y decide que lo que le iba a dar a ella de pensión alimenticia iban a ser 400 pesos semanales para cubrir todos los gastos de sus hijos. ¿Ok? Y yo dije, ¿400 pesos? O sea, todos los gastos que esto implica. Y ella me comentaba, yo no me di cuenta lo que él estaba haciendo porque él me estaba castigando y me sigue castigando por lo que yo hice, sin contemplar lo que él le hizo. O sea, es una situación aquí de poder y de violencia muy, muy grave entre ellos. Y es muy común escuchar en los juzgados o escuchar de gente que está en este proceso de separación que entonces no te doy o yo O no te dejo ver a los hijos. no te dejo pues, ver a los hijos, te castigo también, es de no me estás dando, no te dejo verlos hasta que me des tanto, entonces vas a poder ver a tu hija. Voy y la saco de la escuela y me la llevo, o me lo llevo al niño o a la niña. Entonces es una forma de buscar someter a la otra persona y de tener el poder. Y hay muchas cosas que ocurren muy comúnmente y la gente no lo sabe o no le puede poner palabra porque no sabe que eso es violencia. Entonces sí es importante que si tú radio escucha, lo estás escuchando y sabes de alguien que está viviendo esto, le compartas lo que estás escuchando porque la información, la educación es poder. Es una forma de cambiar, de poder precisamente cambiar tu vida y la idea es que podamos generar cambios con esto que estamos platicando, ¿verdad, Pati? Claro, así es. Entonces, sí, le quitamos el nombre de violencia. Yo insisto porque me encantó cómo lo pusiste, ¿no? O sea, le hago daño a otra persona porque la someto. Así es. Puede ser a través de los golpes, a través de las palabras, a través de la omisión, de dejo de hacer cosas. Busco controlarte, busco, por ejemplo, ser posesivo o celoso o celosa, buscar ser dominante, te controlo tus amistades, si vas con tu familia,
qué haces con el dinero, con tu tiempo. Te digo cómo te tienes que vestir. Te digo cómo te tienes que vestir, lo que es correcto para mí. Sí. Y desafortunadamente en esta parte lo que está como base, igual bueno, podemos a decir que es el miedo. Pero también hay otras emociones que están... ahorita me las vas a contar, las otras emociones. Yo te voy a recordar el WhatsApp 3310-190712. También las personas que nos están siguiendo por mi página de Facebook, Pati López Ramos. De igual manera pueden hacer sus comentarios. Me encanta ver todos los que nos están siguiendo también a través de este medio. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. Puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? Ya estamos de regreso, 7:33 de la noche, yo creo. Ya anocheció. Y ¿sabes qué? Es fascinante tenerte aquí en casa, en Radio Mujer, hablando de tú a tú. Yo soy Pati López. Estamos platicando sobre la violencia dentro de casa y Mirna Mejía nos está ejemplificando, nos vas a dar más ejemplos de qué es violencia para que la tengamos bien puesta y podamos decir no, cero tolerancia a la violencia, ¿verdad? Sí. Hay otras formas de educar. Hay otras formas de educar. Por ejemplo, estaba platicándole a Pati de cuando los papás precisamente castigan por el bien al niño, o cuando, por ejemplo, las parejas tratan de dominar a la pareja para protegerla, o ¿protegerla? Sí. O para atraparla y tenerla para ellos solos. No, para protegerla. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Pues precisamente estoy trabajando así con una pareja que hace eso. O sea, ¿es violento él para protegerla? La trata precisamente de estarla dominando, le maneja cómo sería adecuadamente manejarse con sus amigas, qué amigas son buenas, qué amigas no son buenas, a quién sí le tiene que hablar, cómo es la forma correcta de vestirse, hacia dónde sí salir, hacia dónde no salir para que no le vaya a pasar nada malo. Todo esto con la intención de protegerla, y de hecho así él lo maneja, y incluso le dice ¿Lo cree? No, sí, se lo cree, se lo cree, y le dice que nadie la va a amar como él. Ella ya está súper asfixiada, ya tiene las cosas, la situación, ella hasta lo tiene hasta arriba, o sea, ya se desbordó esto, y las cosas salieron muy mal entre ellos en el proceso de la separación. Y en el proceso de la separación él no la bajaba de zorra, no la bajaba de lo peor. Y dije, caray, ¿cómo es que amas tanto a una persona y la insultas de esa manera? Claro. Oye, ahorita que hablaste de los celos, ¿es violencia? Claro. Hay que llamar aquí las cosas por su nombre. Sí, esos celos, el de no quiero que le hables a tal mujer hoy, bueno, es una forma de que está... De someter. Porque entonces encubierto está la parte de no le hables a esta persona, no le voltees a hablar, no, ni a ver, ni nada, porque... Bueno, también hay que cuidar como esas cosas que sí son de celos y cuando las cosas sí están ocurriendo, ¿no? Pero hay que ver que los celos también es una forma de tratar de tener un poder sobre la persona. Porque ya hemos hablado de celos. O sea, celos es cuando estás viendo al otro como un objeto, no como una persona. Sí, tú eres mío. Tú eres mío, tú eres perteneces. Mía, tú me perteneces. Entonces veo a mi pareja como un objeto y dejo de mirarla como una persona. Sí, entonces eso es violencia. Sí. Desde ahí. Estamos hablando de la violencia en casa. Muy claro. O por ejemplo también cuando los maestros critican a los alumnos con la intención de iluminar, de corregir, ¿no? Los ridiculizan. Estas críticas. Los etiquetan. Así es. Etiquetar puede ser una forma de violentar. Así es. Y lo mismo ocurre en casa. Aquellos que son criticados, que son ridiculizados, es una forma de violencia. O por ejemplo, antes cuando decían, si alguien toma algo en la casa que no es suyo, eso es robar. Entonces le quemo las manos para que no lo vuelva a hacer.
y justifico mi castigo como en nombre de un acto de cuidado o de educación hacia mis hijos, cuando eso también es violencia. Y es una violencia tremenda. Así es. Y no no se justifica. No se justifica, porque no es la forma de acercarse y de corregir, no es la forma de corregir. Y ya lo habíamos dicho en los bloques anteriores, o sea, si tú vas a corregir y vas a educar por miedo, olvídate, porque no lo va a hacer nada más delante de ti, porque no está aprendiendo, está teniéndote miedo. Así es, y no está entendiendo el valor o el mensaje que es importante que tenga que corregir. Desafortunadamente los adultos no siempre comprenden por dónde va esta situación, y precisamente por eso hablaba que es una forma inmadura de tratar de hacer las cosas que no resuelve, solamente complejiza y hace más grande el problema. Pues bueno, estas son unas formas de violencia. Hay otras formas de violencia, que son, por ejemplo, las autoinfligidas. A ver, ¿cómo son esas? Son donde yo hago cosas en donde me estoy lastimando a mí mismo o a mí misma, que puede ser desde las mismas críticas hacia mi persona hasta llegar a enfermedades psicosomáticas que me llevan a tener un proceso en donde busco. Y yo creo que aquí el deseo principal es la búsqueda de ser amado, en donde termino lastimándome a mí para lograr obtener el amor y la atención de los demás. Entonces, si empiezas a violentarte tú, te vas a poner de pechito a que te violenten los demás también. Claro, normalmente empieza con etiquetas o comentarios desagradables hacia tu persona. Es decir, si alguien te dice algo positivo, es no, yo no soy eso. Yo no soy bonita. Yo no soy bonita, yo no soy guapo, no soy inteligente, no tengo esa capacidad que me estás diciendo, la descalifico. Y estas descalificaciones son autoagresiones que nosotros estamos haciendo, que tienen como base el enojo, muchas veces, un enojo sobre una necesidad que no ha sido satisfecha, y muchas veces esta necesidad es lo que yo mencionaba, la necesidad de ser amados y de ser atendidos. Entonces, a partir de esto, de estarme autolastimando e incluso de estarme enfermando, puedo lograr la atención y a veces manejar el entorno en el que me muevo, de que entonces si hay una pelea entre los padres o si había una situación tensa con, no sé, a lo mejor la pareja, se baje esta situación para lograr que la atención se dirija hacia conmigo, y eso siendo hija. Entonces, esa es otra forma de manejar la violencia, pero sería autoinfligida. Qué tremendo, porque entonces vuelvo a mencionarlo, o sea, si eso se está haciendo, si tú estás viendo que alguien en casa lo está haciendo de esa manera, pues detente. Así es. Y deténlo. Así es. Una de las dinámicas que llega a ocurrir mucho en la interacción familiar es precisamente la rivalidad, el discriminar, la parte de generar desacuerdos, y normalmente hacen esta interacción a veces para buscar ser favorecidas las personas, en donde la atención se busque nuevamente hacia ellos. Es una forma infantil de buscar que las personas los miren o las miren para poder sentirse queridos, pero desafortunadamente, estoy hablando de esto ya como de los adultos, esta necesidad rara vez suele ser satisfecha, aunque la atención se llegue a dar, rara vez se llega a alimentar porque la persona no se mueve de una forma tan consciente. Oye, Mirna, y a ver, ahorita se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando dos hermanos están peleando, ponles la edad que quiera, chiquitos o medianitos, o sea, que es un acto de violencia, se están peleando, ¿no? ¿Cómo podemos entonces llegar a frenar eso? Porque normalmente, pues, detenemos, a ver, ¿por qué te reíste? Tú dime. No, me acordé de algo que no alimentaría, sí, pero es una de las cosas que platicábamos, de cómo le hacían algunas personas para detener a los hermanos cuando se estaban peleando. Sí. Y me estaba platicando no me acuerdo con quién estaba platicando, que en su familia se acostumbraba que cuando se peleaban y se generaban lesiones, el castigo o una forma de detenerlos era que uno al otro se iban a lamer las heridas. ¿Así de plano? Sí.
¿Y eso funcionaba? Pues se detenían, si no querían tener el sabor de la sangre y de la mugre del otro, entonces se detenían. Sí, porque además o sea, normalmente, ¿no? O sea, el chiquito pica al grande y pues mamá, papá, a quien regaña es al grande. Porque es el grande y es el que tiene la conciencia. Sí, no, ocurre muy normalmente. Pero si puedes frenar eso y pararlos y que se entre los dos, o sea, decir, a ver, los dos son responsables y no defiendo a ninguno. Yo creo que es complicado para los papás, pero sí se puede. La idea es que no manejen esta idea de que el chiquito es el más desfavorecido por ser chiquito, el que no sabe, porque una de las cosas que como padre uno ve es que siempre los hijos están manejando estas estrategias de manipulación para poder cubrir sus necesidades, y al chiquito, no, me acordé de algo que me platicaba mi suegra. Me decía, yo antes, cuando estaban chiquitos se peleaban, yo a todos les pegaba. Y yo, ¿por qué? Me dice, pues todos parejos. Como no sabía quién había iniciado, pues a todos les daba su fajazo para que no se estuvieran peleando. Dije, bueno. O sea, no averiguaba. Porque además son cosas que ellos tienen que arreglar. Sí. Entonces decía, unos por pelear y otros por dejarse. Órale, parejo. Bueno, y ahorita que ya decimos, ¿no? O sea, 0 golpes también. 0 golpes. El chiste es dialogar y escuchar qué fue lo que ocurrió y detener. Yo creo que si escuchas qué es lo que ocurrió y estar al pendiente de las acciones, vas a tener la perspectiva más clara. Pero sí hay que esperarse mucho a escuchar y observar qué es lo que están haciendo para poner a cada uno en su lugar. Porque no se vale que el chiquito esté haciendo uso de su poder o eso de porque el chiquito se le va a permitir más cosas, porque van entendiendo que pues no se les detiene y pueden seguirle. Y el más grandecito, pues tampoco a dejarse, ¿no? También hay que ponerle un alto al más chiquito que le esté abusando. Y también trabajar mucho con la empatía, ¿no? O sea, ¿cómo lo sintió? A ver, detente, ¿cómo sintió ese golpe? ¿O cómo sintió que le quitaste tal cosa? O sea, ponte en los zapatos. Exacto, ponte en los zapatos, fíjate cómo él se pudo haber sentido o ella se pudo haber sentido con esa situación. Y estar como equilibrándolo. Oh, sí, pero les vas ayudando a desarrollar la habilidad para resolver los problemas y que y que a través del diálogo pueden llegar a soluciones y no a través de los golpes. Ay, se dice fácil, pero bueno, tenemos que ir a un corte. Pero regresamos y queremos que el mundo se entere. Ya me empezaron a llegar cumpleañeros. ¿Tienes alguna noticia que quieras darnos? Pues hazla ya, porque me voy al corte, pero regreso con que el mundo se entere y que no se pierda el motivo. Vamos y venimos. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 30-00590, comunícate al 3629-8780 o envía un WhatsApp al 33 14 14 85 47. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere, que no se pierda el motivo para felicitar a Rosy Covarrubias. Muchas felicidades, muchos besos de toda tu familia, de mi familia, de todo el mundo. Muchas felicidades. También a Ruth Mendoza, esta felicitación se va hasta la Ciudad de México. Un abrazo muy fuerte. También felicitan a Alejandro González. Muchas felicidades. Roberto Iscali, toda tu familia te manda a felicitar. Marte Manuel, muchas felicidades. Rosalía Béjar, felicidades. Octavio Rodríguez, Javier Laves, muchas felicidades. Hay que disfrutar la vida y ¿sabes qué? Haz algo muy bueno con esta vida, que es la tuya. Y nosotros regresamos al tema. Estamos hablando de violencia en casa con Mirna Mejía. Ya nos queda el último bloque. Mirna, dame tus datos de contacto, por favor. Claro, me pueden encontrar en el teléfono en el 33 109 26 040.
Vuelvo a repetirlo, es el 33-109-26040. Si necesitan algo, por favor, me mandan un mensaje, por lo general, un WhatsApp. Casi siempre estoy haciendo 1001 cosas, entonces las llamadas me es difícil atenderlas en el momento, pero si me mandan un mensaje, en cuanto tenga yo tiempo se los respondo. Bien, tú das psicoterapia, ¿verdad? Sí, doy psicoterapia a adultos, a parejas, a familias y algunos casos de niños, en especial lo que tenga que ver con temas familiares. Bien, ¿en qué enfoque? En enfoque sistémico. Muy bien, sistémicos que refiere transgeneracional. A que ves a una sistema. persona como parte de un sistema. Así es. ¿No? Entonces eso lo hace como más dinámico. No tiene que ir toda la familia. No necesariamente. Hay cosas que se pueden abordar de forma personal. El cambio empieza desde uno y en consecuencia cuando tú haces algo diferente empieza a haber reacciones diferentes en tu entorno. Entonces los cambios empiezan desde uno mismo. Hablando de cambios, ¿cómo podemos empezar los cambios con el tema que estamos tocando de la violencia? Pues precisamente tú resaltabas unos puntos muy importantes que es precisamente enseñarlos a empatizar. Cuando empiezas a enseñar a los niños a empatizar, los niños van siendo más cuidadosos a hacer las cosas. Lo complicado es que cuando ya estamos adultos, estamos más viciados o nos podemos resistir a los cambios. Pero el hecho de que los vayas sensibilizando a las personas a que sean más compasivos, más empáticos, va a ayudar a que las personas dejen la violencia, a que aprendan a autocontrolarse, es decir, controlar sus acciones, controlar su mente, controlar su violencia, sus ataques de cólera, ayudar a que utilicen el humor, la risa precisamente, alentar la esperanza, ser más tolerantes a las diferencias, no más tolerantes, es ser tolerantes, no más, ser tolerantes y ser compasivos, aprender a perdonar, siendo... Qué difícil, ¿no? Sí, yo creo que todas estas son retos para el transcurso de nuestra vida, aprender a ser bondadosas o a ser bondadosos. Y bueno, algo muy importante, porque tú en el bloque anterior nos decías de las personas que se violentan a sí mismas. Sí. O sea, es bien importante que pidas ayuda. O sea, ese papel que te pones no te ayuda ni a ti ni a los seres que están alrededor tuyos. O sea, eso de generar lástima no está padre. No está padre. Y te vuelves juez. Y es violencia también, sí. ¿eh? Te vuelves un juez y verdugo de ti mismo tratando de resolver algo de una forma muy equivocada. Sí necesitan orientación las personas, necesitan un acompañamiento para que aprendan a hacerlo de forma diferente. Necesitan aprender a tener autocontrol de lo que están haciendo, a no ser mezquinos consigo mismos, a ser más compasivos consigo mismos, que sepan controlar lo que está ocurriendo y buscar formas de resolverlo. Sí, hay muchas técnicas para manejar esto. Y aquí entra algo muy importante. El que violenta se violenta a sí mismo. Sí. Entonces también, si tú te has dado cuenta que eres de mecha corta, como dicen, y te violentas en automático, aguas, porque también es una autoviolencia hacia ti. Así es. Y también hay formas de ayudarte. Así es. Parte de lo que comentábamos es la aprender a tener autocontrol. Hay cosas que vamos madurando en ciertas etapas de nuestra vida y cuando no tuvimos este acompañamiento de que nos enseñaran a manejar a lo mejor esta impulsividad, estas expresiones o rabietas o berrinches, pues caray, necesitamos aprender a manejarlo, a aprender a autoconocernos para manejarlo de una forma diferente, para no lastimar a las personas que están a nuestro alcance o están en nuestro entorno. Porque desafortunadamente esto se vuelve una tragedia. Me acuerdo mucho de un trabajo que hicimos, Patti, en donde en el proceso, al trabajar con un caso, se hablaba sobre la tragedia que vivía esta población, que habían sido muy violentos los hombres con sus esposas y con sus hijos. Y era una tragedia porque los hombres en este caso se estaban perdiendo de disfrutar la paternidad, se estaban perdiendo de disfrutar su vida en pareja, su vida familiar, y los hijos perdían la oportunidad de poder nutrirse de la vida paternal. Vaya, estoy poniendo este ejemplo, pero igual aplica, ¿no? O sea, cuando tú estás en esta interacción, te pierdes de disfrutar a los demás, te pierdes o ellos pierden de disfrutarte a ti, cuando también tienes muchas cualidades y hay cosas muy bonitas. Y es una gran tragedia, precisamente. Claro, porque me estaba
yo como que recordando algunos casos, ¿no? En el sentido de cuántas veces no llega el señor, ¿no? Y la señora, es que fíjate que se portó así. Entonces, el poco tiempo que los papás conviven con los hijos es para regañarlos. Entonces, si tú como mamá estás al frente y la autoridad en casa, ¿no? Y papá no está, pues el que te des a respetar, el que tú pongas los límites, el que tú te empoderes y no necesites del otro para que sea el verdugo y no para que tú seas el verdugo. Sí, porque si no después tú terminas siendo el verdugo con tus hijos por toda la frustración de lo que no está saliendo bien, porque a lo mejor terminas hablando mal o expresando o te escuchan que estás mal y esto termina impregnándose en todo su ser, en su cuerpo cada vez que las cosas no estuvieron saliendo bien y que quien se queda a veces es la que lleva el peso o el que lleva el peso más grande de la historia de los más pequeños. Sí es importante que eso lo puedan acomodar. Sí, que no sea la acusona para que venga papá y sea el que regañe. No, que se dé su lugar y que cuando llegue papá pueda también, ¿no? O sea, apoyar a mamá, pero también juegue el papel de disfrutar a los hijos. Por supuesto. Que no nada más sea el verdugo, que pueda, o sea, yo te apoyo, su mamá tiene razón, es cierto, ¿no? Y ahora vamos a hacer cosas diferentes, ¿no? Resaltando esta parte como dices que me acordara de deja que llegue tu papá para que te regañe, claro. ¿No? Y ahí están los chiquillos esperando que llegue el papá a ver a qué hora lo diga y con el miedo. Pero fíjate, el miedo. Porque entonces te estás o sea, te haces tú a un lado, te excluyes, te conviertes invisible porque tiene que llegar a papá para que te regañe. Exacto, vas perdiendo autoridad. Exacto, vas perdiendo autoridad si lo haces de esa manera. Así es, y prolongas el sufrimiento en los niños y se supone que en cuanto ocurren las cosas debes de corregir. Tienes que aprender a corregir la situación y que entonces la pareja cuando llegue sea equipo para decir, estamos haciendo un frente y estoy de acuerdo con lo que mamá o con lo que papá decidió y a lo mejor si en ese momento no están de acuerdo es después cambiar la estrategia, si no estaban tan de acuerdo, pero en ese momento son un equipo. Claro, y volvemos a repetir, es una disciplina amorosa, sin violencia. ¿Y cómo se da esto? Cuando corriges a tiempo, cuando te enfocas más en la atención de las cosas que hacen bien. Pero ya nos estamos desviando de tema, ya, eso nos da para mucho. Sí. Vamos a regresar con violencia en casa. Entonces nos decías mucho que se puede hacer, pero dime. Es que me acordé de una frase que escuché de Don Ubaldo. Sí. Me dice una vez Don Ubaldo. Dice, ¿quién mire, es Don Ubaldo? Don Ubaldo es una persona que nos apoya ahí en la escuela para armonizar nuestros espacios. Ay, le mandamos un abrazo. Es una persona de casi 80 años que tiene una sabiduría impresionante. Él me decía, un día yo terminando la clase, me dice, mire, yo en mi vida he aprendido unas cosas y las tengo muy claras. Cuando el respeto se pierde, el amor se acaba. Uh-huh. Cuando se cuida el respeto, el amor se renueva. Wow, entonces cuando decimos como mamás, deja que llegue tu papá, estamos quitando el respeto hacia nosotros. Así es. Mira qué sabio. Sí. Oye, hablando de sabiduría, para que tomen nota de este tema, de lo que me llevo hoy del tema de violencia dentro de casa. Dame tus puntos específicos. ¿Sobre qué? Sobre el programa. Sobre todo lo que estamos hablando porque ya se nos está yendo el tiempo. Sí. Los puntos son: 1, aprender a conocer tus emociones, no te muevas con el miedo. No es necesario que trates de controlar a la persona que está cerca de ti. Te estás equivocando en la dirección. Tienes que aprender a autocontrolarte a ti, controlar tus emociones, controlar tus pensamientos, darle un desahogo a tus necesidades de afecto, que sea un amor respetuoso, que cuides no perder en lo que tú estás tratando de ganar. Si estás tratando de ganar una autoridad, no se hace a través del sometimiento, se hace a través del respeto. Es importante que seas empático. Lo que haces, debes de contemplar cómo estarías tú si a ti te hicieran eso que tú estás haciendo. ¿Cómo podrías también manejar las situaciones que pueden ser tensas? Utiliza el humor, aprende a reírte de las situaciones, pero corrige con firmeza. Sé un padre efectivo.
Con eso vamos a Ay, cerrar. y ya. Estabas. Eso. Pero bueno, cero tolerancia a la violencia. Y yo te quiero agradecer, Mirna, por hacer posible que estemos hablando de tú a tú como a mi equipo. Muchas gracias. De nada, Pati. Gracias a Giovanni, que está en controles, Rosy Muñoz en producción y tú del otro lado del micrófono. Mañana tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de amores que matan. Pero ¿sabes qué? De aquellas historias de la historia del 5 de mayo que no sabías, vamos a hablar de el amor.